buenas tardes, mi nombre es Alexander Olmeda, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNA, sede Valledupar. A continuación voy a exponer la tarea número 1 de Física Electrónica, Introducción al análisis de circuitos resistivos y los conceptos fundamentales, como es la carga eléctrica, corriente eléctrica, tensión y potencial eléctrica, con una pregunta problematizadora. Este es mi documento. Carga eléctrica. En la física moderna, la carga eléctrica es una propiedad esencial de la materia, responsable de producir las interacciones electrónicas y la materia ordinaria. Se compone de átomos y a su vez se comparten en otras partículas llamadas protones y electrones, que existen dos tipos de carga, positiva y negativa. Cargas que cuentan con un mismo signo se repiten entre sí, pero cargas con diferentes signos se atraen entre ambos. Entonces, como vemos acá en la figura, que cuando se repiten entre sí y cuando son diferentes que se atraen. La corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material conductor. Dicho medio material puede ser sólido, líquido o gaseoso. Las cargas son transportadas por el movimiento de electrón y iones. La corriente eléctrica la podemos encontrar de dos formas. La corriente alterna, en donde el flujo eléctrico se da en dos sentidos, alternando uno y otro, y suele designarse con las siglas AC. Corriente continua. El flujo de la corriente eléctrica se da con un solo sentido desde un polo a otro. Generalmente se designa con las siglas DC. Como vemos aquí en la gráfica, corriente eléctrica, fuente de electricidad, circuito para que haya luz. Tensión, también conocida como voltaje. La tensión eléctrica corresponde a la fuerza con la que son empujados los electrones mediante los conductos de electricidad. De esta forma se distribuyen los flujos de energía por el cableado de alimentación para el consumo de la población, y su unidad de medida es el voltio. Como vemos, la tensión o voltaje es la fuerza eléctrica con la que se empujan los electrones a través de un conductor. Comprobando el término con un circuito hidráulico, la tensión corresponde a la presión que se aplique en un fluido para que éste se desplace por un conductor. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Como vemos acá, la potencia eléctrica que puede desarrollarse con un receptor eléctrico se puede calcular con la siguiente fórmula, donde P es la potencia en vatios, V es el voltaje y es la intensidad. La potencia también corriente alterna la podemos mirar con esta fórmula. Otra fórmula de expresarlo sería esta, donde la potencia depende del voltaje y de la inversa de la resistencia del receptor. También lo podemos más con esta forma, donde la potencia depende de la corriente y al cuadrado que circula por el receptor y de la resistencia. Como vemos, aquí estamos en la pregunta problematizadora. Existen algunas diferencias fundamentales entre conceptos de potencia eléctrica y energía. ¿Cuál es? Si hay, la potencia eléctrica es la tasa de flujo de energía por la unidad de tiempo, y la energía es el resultado de la diferencia de potencia entre los dos puntos, permitiendo que la corriente fluya entre ambas. Muchas gracias.